Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 5 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Este sábado, Andrés Manuel López Obrador, más conocido por todo el mundo como AMLO, especialmente dentro de México, tomó posesión como presidente del país, como presidente de la República de México. Lo será de la República, de los Estados Unidos Mexicanos, que es el nombre oficial del país. Son unos Estados Unidos también. Bien, lo será durante bastante tiempo, durante los próximos 6 años, hasta el año 2024. Así que le queda bastante. Vamos a oír muchas veces, a oír y a leer miles, decenas de miles de veces a lo largo del próximo sexenio las iniciales AMLO o López Obrador en sus múltiples formas, porque además ha venido con muchas ganas de mandar. Bien, como tienes 6 años por delante, que es bastante, es algo más de lo que suele ser habitual entre los mandatos presidenciales. En Estados Unidos son de 4 años, y digo en Estados Unidos que es lo que más cerca les pilla a los mexicanos, pero en prácticamente todos los países donde se elige el presidente suelen ser, por regla general, 6 años. Lo raro es que sean 4 años, lo raro es que sean 6 años. Bien, AMLO, como os decía, llega con ganas de mandar, de hacer muchas cosas y sobre todo llega con ganas de pasar a la historia. Lo cual es lógico, teniendo en cuenta que lo ha intentado muchas veces y que por fin ya, en plena sesentena, AMLO, no lo olvidemos, es un tipo que tiene 65 años, ha llegado a una edad provecta al poder. Ojo, yo soy gran partidario de los presidentes con cierta edad, esto le invita ya directamente a aprovechar la última oportunidad que se le va a presentar en su vida y quiere pasar a la historia. Esto no es necesariamente ni bueno ni malo. Se puede pasar a la historia de muchas maneras, también de mala manera, por supuesto. Chávez, por ejemplo, ha pasado a la historia de Venezuela y nadie arrienda la ganancia a los venezolanos. El gran proyecto de AMLO, que ha venido, como os decía, con una idea en la cabeza de que México no vuelva a ser nada parecido a lo que se ha encontrado. Este gran proyecto ha venido a llamarse Cuarta Transformación y se supone que después de ella, como os decía, no va a conocer México ni los propios mexicanos. Claro que todo al final no podría ser pura propaganda, es posible, y AMLO termine dejando México igual o incluso peor de lo que se lo encontró. Vamos a ver en qué consiste esto de la Cuarta Transformación. Si seguisteis la campaña electoral mexicana, aquí le di en la contra bastante importancia, hice varios programas sobre este tema, es decir, que yo sí que la estuve siguiendo al día, además, especialmente a lo largo del mes de junio, que fue el último mes de campaña. Pues en la campaña AMLO insistió muchísimo con eso de la Cuarta Transformación. Yo al principio no sabía lo que era, lo repetía una y otra vez, estaba muy machacón con eso, incesantemente. Vamos a la Cuarta Transformación. Yo pensé que era el clásico recurso propagandístico de campaña que se le olvidaría tan pronto como ganase las elecciones, pero no, ganó las elecciones y siguió con lo de la Cuarta Transformación. De nuevo volvió a pensar que se le olvidaría tan pronto como tomase posesión. Pues no, tomó posesión con lo de la Cuarta Transformación, así que parece que la cosa va en serio. Luego ya ha tenido 3 días de gobierno y al parecer en estos 3 días de gobierno, 3 no, estamos a 5, 5 días de gobierno, incluyendo hoy, sigue también con lo de la Cuarta Transformación. A mí que un político llegue con tantas ganas de transformar, así de primeras, y que esté con la palabra transformar, no sé los políticos en México, pero en España es muy común, de politiqués puro, decir hemos venido para transformar la realidad. Allá no lo dicen tanto porque lo tienen muy gastado, pero en tiempos lo decían muchísimo, queremos transformar la realidad. Yo, claro, lo primero que hacía era echarme la mano a la billetera. Cuando un político te dice que va a transformar la realidad, es que la va a transformar de verdad, va a transformar su realidad y la tuya. Tu realidad va a ser peor, especialmente la de tu billetera, y la realidad suya, la de su billetera, va a ser bastante mejor. Pero bien, él no habla de transformar la realidad, habla de algo muchísimo más grande, transformar México de una manera histórica. Es algo que no suelen llegar los presidentes, por la general. Cuando dicen, vamos a ver cómo mejoramos lo presente. No. Aquí vamos a transformar el país completamente. Esto de entrada, como digo, a mí me da mala espina cuando llegan así. Porque cuando se ponen a transformar, por lo general suele ser a peor. Y digo yo que bastantes problemas tiene México ya, como para que los ha coleccionado, especialmente en los últimos años, como para que le creen unos cuantos más. Y que se los creen además sin ninguna necesidad, como es el caso. Bien, en el
En el caso de AMLO, en el que tenemos por delante ahora mismo, esta transformación la ha incardinado dentro de los 200 años de historia de México como país independiente, para que veáis dónde se está colocando él mismo. Es una especie de Napoleón, o se ve, se mira al espejo y se ve como él, no sabemos si se mete la mano dentro de la chaqueta, la mano derecha, y se toca el corazón, no tenemos ni idea. Pero no es que diga, vamos a hacer una transformación sobre lo anterior, sobre el gobierno de Peña Nieto, vamos a hacer una enmienda a Peña Nieto y a Calderón, que sería bueno. Lo vamos a corregir un poco el rumbo de los últimos 15 años, no. Incluso podemos incluir a Fox también. No, está colocándose en el centro literalmente en el centro de la historia de México. De hecho, el mismo día 1 de diciembre, el sábado pasado, en la cuenta de Twitter del gobierno mexicano, colgó un vídeo que decía lo siguiente, esto para que os hagáis una idea de cómo se lo está tomando y qué cantidad de épica y de lírica le está echando al asunto. El pueblo de México es heredero de grandes transformaciones, épocas decisivas que marcaron el porvenir de nuestra patria. A cada generación le toca definir la aspiración de su lucha. Primero, lo hicimos por nuestra independencia y libertad. Después, perseveramos hasta ser república. Más tarde, luchamos por la tierra y la justicia. Hoy, revivimos los ideales sembrados en nuestro pasado para cultivar el presente y cosechar un mejor futuro para la nación. Una vez más, el pueblo ha abierto las puertas a una nueva transformación, una transformación democrática, pacífica, para todas y todos. Hoy iniciamos la cuarta transformación hacia un México más justo, más igualitario, más democrático, donde todas y todos cabemos. Hoy el pueblo asume el compromiso histórico de llevar el estandarte del cambio hacia la conciliación y la fraternidad. Hoy asumimos la responsabilidad histórica de construir el México del futuro. Un México para todos y todas. Pues más o menos en esto consiste la cuarta transformación. Bueno, consiste según nos han dicho ellos. Como veis, una cosa. El vídeo está muy bien hecho, por cierto. Se ve que aquí no ha escatimado dinero, que irá a recortar en otras áreas, pero no en la de propaganda, porque el vídeo era un vídeo muy cortito de estos pensados para las redes sociales. Es una pena que no os lo pueda dar con imágenes, pero vamos, lo importante que es el mensaje se escucha a la perfección. Bien, como acabáis de escuchar, según su equipo, porque esto evidentemente no lo ha hecho AMLO, lo ha hecho un equipo de propagandistas políticos, México desde 1821 ha tenido 3 transformaciones. La primera, obviamente, fue la independencia, que se consiguió ese mismo año, en septiembre de 1821. Esa fue la transformación fundamental, porque pasó de ser un virreinato, el de Nueva España, a convertirse en una todavía no república. La historia de México es realmente movida, pero es cuando dio el primer paso para convertirse en lo que es actualmente, esos Estados Unidos mexicanos. La segunda transformación, según esta gente, sería la reforma tras la Revolución de Ayutla allá por 1854. Y luego la tercera sería la Revolución de 1911, que está celebrándose todavía el centenario y que hice, por cierto, el año pasado una contrahistoria en 2 capítulos sobre la Revolución Mexicana. Si queréis pasaros por el canal de la contrahistoria, ahí la tenéis. Es una historia bien bonita, la de la Revolución Mexicana, porque además fue extraordinariamente larga. Yo la verdad es que no sé, después de ver este vídeo y de empaparme un poquito con lo de la transformación y leer mucho material propagandístico del gobierno, que no se ha limitado, por supuesto, a este vídeo tan corto. Tampoco soy un experto en la historia de México, esa es la verdad, pero me parece una simplificación algo tosca. Es decir, que salta un poco. Parece, no sé, quizá una persona que no está leída o que no conoce la historia del país le quede resultón. Pero entiendo que los mexicanos conocen bien la historia de su país y una simplificación tan burda tiene que doler. A mí me dolería si la hiciesen, por ejemplo, de la historia de España, cosa que, por cierto, hacen bastante a menudo. No lo sé, los 2 imperios, el de Agustín de Iturbide y después el de Maximiliano de Habsburgo, esos no fueron una transformación. No hay muchos países que puedan decir que han tenido 2 emperadores. Poquísimos en el mundo. Así, además con muy poco espacio de tiempo separándoles. Uno fue poco después de la independencia y después el segundo imperio mexicano fue en los años 60 del siglo XIX. O si vamos un poquitín atrás y delante de los imperios o entre los imperios, nos encontramos con las sucesivas repúblicas mexicanas. Unas eran centralistas, otras federales. Estoy hablando del siglo XIX. O si vamos
Un poco más adelante, el porfiriato, que duró 35 años y que terminaría, por cierto, desembocando en la revolución, porfiriato por Porfirio Díaz, esto tampoco fue una transformación. Estoy hablando de hechos capitales en la historia de México, no me estoy yendo al detalle. La historia, por lo demás, como os comentaba, muy movida. Hay pocas historias tan movidas y tan interesantes a la vez como la de México, y tan difíciles de sistematizar. Muchas veces, especialmente en la contrahistoria, digo que la historia de España es tan variada que se podrían estar haciendo sin parar series de televisión y películas de la cantidad de episodios curiosos que tiene. Pues la historia de México, que obviamente es más corta, no le va a la zaga, ¿eh? Tiene solo el siglo XIX fue una cosa tremenda, fantástica, unos personajes, algunos fascinantes. De hecho, es un país que al nacer iba de lo que es hoy Oregón, en el norte de los Estados Unidos, hasta Costa Rica, y que primero por la constitución de las repúblicas centroamericanas, que al principio integraron aquel primer imperio mexicano, y luego por la guerra con Estados Unidos, la guerra de 1846 al 48, se quedó reducido a menos de la mitad, que es el México actual, en definitiva. Caray, que los desafíos que tuvieron que enfrentar los gobiernos mexicanos del siglo XIX, es a donde quiero ir, no se parecen en nada a los que habrá de enfrentar AMLO. Y son necesariamente menores. Es decir, un trauma como el que tuvo que padecer México a mediados del siglo XIX, en 1848, con la paz de Guadalupe Hidalgo, López Obrador no se lo va a encontrar. En cambio, de eso no habla, de esa transformación. Y fue la gran transformación, por lo menos territorial, de México. Pero bueno, el nuevo inquilino de la residencia de Los Pinos quiere Épica, como os decía, y Épica está dando a raudales. Por cierto, no vivirá, me he equivocado, no vivirá ya en la residencia de Los Pinos porque acaba de convertirla en un centro cultural. La residencia de Los Pinos pues vendría a ser como, no exactamente la Casa Blanca, pero algo parecido, sí, como el Palacio de la Moncloa en Madrid, es decir, la residencia oficial del presidente de México, y lo es desde hace bastante tiempo, desde la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, que fue presidente en los años 30. Todos han ido viviendo allí. Es una mansión, bueno, un palacete, que está en el bosque de Chapultepec, pues en el mismo centro de Ciudad de México. Con este gesto ya ha dejado algo para la historia, para la pequeña historia, al menos, del bosque de Chapultepec, pero ya ha dejado algo para la historia. Y además ha ocupado espacio en prensa que creo que, personalmente lo digo, creo que es lo que él buscaba desde el principio, que se hablase mucho sobre este tema, y hoy, y ayer, y mañana, y durante este mes no se va a hablar de otra cosa más que de cómo ha abandonado la residencia de Los Pinos, porque él es así de amigo del pueblo y no quiere vivir como los millonarios, y también porque ha vendido, o está vendiendo, que esto no se vende de un día para otro, el avión presidencial. Este era un avión de estos nuevos, que no sé si era un 787, me pareció leer, es uno de las aeronaves más modernas que hay, que estaba recién inaugurado. Lo estrenaron en el año 2016, lo estrenó Peña Nieto, y ya había advertido AMLO que lo iba a vender tan pronto como llegase a la presidencia, y ha cumplido. Esto, evidentemente, muchos de sus votantes han recibido estas pequeñas noticias muy alborozados. Es posible que al final la cuarta transformación se quede en estas pequeñeces, en estos asuntillos cosméticos. Él desde luego no lo ve así. Viene con voluntad de cambiar las cosas. Trae en el maletín un racimo de promesas, además numeroso. Algunas son puramente retóricas, eso lo hacen todos los presidentes cuando llegan al poder, el discurso de investidura. Es pura retórica, yo creo que el mejor discurso, para ser discursero de un político, el discurso más agradecido que vas a escribir nunca será el de investidura. A partir de ahí será todo pedir perdón y dar excusas, pero el primero es voy a cambiaros la vida, les viene a decir. Fue un discurso ideológico, estuve viéndolo el sábado pasado, y a mí la verdad es que no me gustó demasiado, no me suelen gustar los discursos de investidura porque son retóricos y a mí la retórica no me va mucho. Pero vamos, básicamente dijo que toda la culpa de lo que sucedía en México era del neoliberalismo. Sonaba un poco como casi a chiste. Pero de cualquier manera, aparte de eso, ha hecho algunas promesas, que creo que esto es lo que nos debe de interesar. Algunas retóricas
básicamente retóricas, como que va a acabar con la corrupción. Digo retóricas porque ningún presidente va a llegar a la presidencia y decir que él va a continuar con la corrupción. Es una obviedad. Ya sé que los políticos son dados a las obviedades, pero bueno. Y aparte, que es que la corrupción en México está tan institucionalizada a todos los niveles y tan atravesada por el crimen organizado que acabar con ella, no voy a decir que es imposible porque imposible no es, pero desde luego no es una labor de 6 años, ni aun concentrándose solo en eso. Es realmente, creo que es uno de los grandes desafíos que tiene, por no decir el gran desafío que tiene México en estos momentos. Pero bueno, él ha dicho que va a acabar con la corrupción. La corrupción luego tiene un problema y es que es difícilmente cuantificable. No es como, por ejemplo, las cifras de asesinatos. Pues tenemos una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de tanto. Y dentro de 6 años ya veremos si ha ido más o menos. Pero lo de la corrupción por su naturaleza es subterránea. Nadie la ve. De vez en cuando, o la punta de un iceberg, pues aflora algo, pero nada más. Es decir, que va a ser muy difícil de verificar esto, al margen de todo el componente retórico que tiene. Pero en cambio otras sí que serán verificables. Por ejemplo, quiere convocar un referéndum a celebrar a mitad de mandato, es decir, dentro de 3 años, para que los mexicanos decidan si lo quieren o no en el puesto. Esto tiene ciertos aromas bolivarianos, para qué negarlo. El famoso revocatorio de Hugo Chávez, que por cierto se celebró en el año 2004, lo recuerdo, aquel verano, y lo ganó Chávez. Esto requerirá una reforma constitucional. No sé, yo creo que la requerirá, corregidme si me equivoco, los oyentes mexicanos, pero no creo que esto esté incluido en la Constitución mexicana, que ha tenido 1000 enmiendas porque es una Constitución que tiene 100 años. Tendrán que meterle una más. Digo que requerirá una reforma constitucional y una legislación ad hoc si el referéndum es vinculante y se trata de un referéndum de verdad, no de una consulta popular informal como la que hizo sobre el aeropuerto hace un par de meses y que acabó, por cierto, con las obras del nuevo aeropuerto de México. Una de esas consultas pensadas y concebidas para que voten los militantes de Morena y asimilados. Morena, para el que no lo sepa, es el partido de López Obrador. Así se llama, Morena mayúsculas, es un acrónimo. A mí los referéndums me parecen muy bien. Los oyentes habituales de la Contra lo saben, porque hablo siempre maravillas en general de los referéndums. Soy gran partidario de ellos, vamos. Pero claro, para que me parezcan bien tienen que ser, 1, vinculantes, y 2, estar sometidos a las máximas garantías para que eso no se convierta en una especie de happening de los partidarios del que manda. Es decir, lo que pasó el año pasado, por ejemplo, en Cataluña. Ese referéndum además es que ni siquiera lo contemplaba la legislación. Tienen que ser primero legales, por supuesto, luego vinculantes y por último que tengan todas las garantías posibles para que eso no sea un desmadre, que no sean estos referéndums bolivarianos o aquellos que hacía Franco en España en los años 60, que por supuesto ganaba siempre. No había posibilidad de que... nunca sometió a referéndum Franco en la jefatura del Estado, pero sí consultó en un par de ocasiones a los españoles. Otra de las promesas verificables es la de doblar la pensión a los jubilados y ofrecer atención médica y medicamentos gratuitos. Ha prometido más cosas de estas. Ha venido un poco como una especie de rey mago. En cierto modo, claro, muchos de sus votantes lo que esperaban era eso. Querían, si le hemos votado, le hemos votado por tercera vez para que llegue a presidente, por fin lo tenemos de presidente. Algo nos tendrá que dar, ¿no? Al menos que nos prometa los medicamentos gratis, o becas para los estudiantes, o incluso llegó a prometer una especie de cestas de alimentos, como las bolsas estas CLAP que dan en Venezuela. Es imposible no hacer la comparación, lo siento, pero cuando un presidente lo primero que dice es que os voy a dar comida, a los más pobres os voy a dar comida, a otros os voy a dar subsidios, a los de allá unas ayudas o unas becas para los estudiantes.
Y todo, por supuesto, gratuito. La comida también gratuita. Las bolsas esas que quiere entregar. Evidentemente gratuita no es, no hay nada gratis, eso no existe, la gratuidad. Lo pagará el gobierno, lo pagará el contribuyente en definitiva. La pregunta es que el contribuyente mexicano no da suficiente. Es decir, la pregunta es con qué dinero lo hará, porque el tesoro tampoco está para muchas fiestas. Las cuentas públicas hoy en México son deficitarias y la deuda pública es del 50% sobre el PIB. Que, bueno, para un país como México pues es un dato respetable, más teniendo en cuenta que hace 10 años estaba ostensiblemente más baja. Yo personalmente no lo veo, no sé vosotros. Teniendo en cuenta que México se financia básicamente del exterior, mediante bonos, denominados en dólares, por supuesto, pues no veo que pueda disparar fácilmente el gasto. No sé que lo dispara durante los primeros meses a base de imprimir pesos. Eso es una posibilidad. Ha dicho, por cierto, que respetará las instituciones y el Banco Central. Ya veremos. Puede también obtener recursos incrementando la presión fiscal. Pero a la vez dice que no va a hacer ninguna reforma fiscal. Luego, realmente es... y aun con todo, México da lo que da, el contribuyente mexicano da lo que da. Los impuestos ya son altos en México. Quedaría la opción de fomentar el crecimiento económico, adoptando un programa de ajuste, reduciendo el gasto, bajando impuestos, eliminando regulaciones, haciendo de México un lugar atractivo para la inversión. Pero no parece que vaya a ser el caso porque la culpa de todo la tiene el neoliberalismo, todo lo que ha pasado en México. Es curioso porque luego vemos dónde está México en los índices de libertad económica, el Doing Business y todos estos, y no está especialmente destacado. Chile está muy, pero que muy por encima. Ha dicho, de hecho, que su modelo es el distinto al neoliberal, pero no ha especificado en qué consiste el suyo. No sabemos cuán distinto es del neoliberal, si es que ese modelo existe. La cancelación del aeropuerto de Texcoco, fue una señal interpretable como un toque de aviso a los grandes industriales. Ya hice un programa sobre el tema aquí el mes pasado, un aviso de que él está ahí, que tienen que contar con él. Pero esto iba contra la racionalidad económica. Ya lo expliqué, el aeropuerto está a medio construir y la economía mexicana, a grandes rasgos, se iba a beneficiar de él. Es decir, que básicamente lo que está sembrando es pura incertidumbre. Su discurso fue de pura incertidumbre. No lo sé, conociendo un poco más o menos al personaje después de estar siguiéndole durante un año, mi sospecha es que al menos durante los primeros meses el gobierno de AMLO va a ser errático, va a estar dando palos de ciego. Tocará un palo y luego otro, en busca del aplauso siempre, y de congraciarse con el electorado, porque es que son 6 años, no va a estar en el poder 6 meses. En cuanto tenga que enfrentar la primera crisis, que tendrá que enfrentar la primera crisis, que llegará, es inevitable, ya se verá qué camino toma. Yo creo que tomará el que le ayude a conservar la presidencia sin dolores de cabeza. Esa es mi opinión. No lo sé, me da la impresión que México es demasiado grande para él. Es la 15ª economía del mundo. No es un país de juguete, ni muchísimo menos. No es una republiquita pequeñita. Tiene empresas muy grandes y sus fuentes de riqueza no están concentradas en un solo producto, como es el caso de Venezuela. Es además un país en continua transformación. País joven, extraordinariamente dinámico desde el punto de vista demográfico. No sé, me parece un tanto arriesgado por parte de López Obrador que crea que algo tan grande puede transformarlo él solito, una sola persona, en solo 6 años. Es decir, resumiendo, que no habrá cuarta transformación más que en sus ensoñaciones. El programa de ayer sobre lo de los chalecos amarillos en Francia ha generado sensaciones encontradas. Una oyente francesa que se llama Veronique quiere hacer unas matizaciones. El podcast sobre los chalecos amarillos es bastante incompleto porque es verdad que la primera manifestación del 17 de noviembre era sobre el problema de la gasolina, pero desde entonces el movimiento se ha transformado completamente y hasta la gasolina se ha quedado en tercer o cuarto puesto.
ahora se ha sumado todas las quejas de todas las clases, de la clase de los mileuristas y de la clase media, y todo el mundo se está reconociendo en esta oposición al gobierno francés. Eh, los que tienen, primero lo que quieren ahora los franceses es volver a poner el impuesto sobre la fortuna que eliminó Macron. Eso es la base de la reivindicación. Después, la clase media, no son los mileuristas, que sí llegan a fin de mes, se quejan de la desigualdad de todas las empresas que desfiscalizan, en fin, que se va juntando. Por eso el apoyo a los chalecos amarillos llega ahora a un 77%, porque se va sumando toda la población francesa, y lo que ya no soportan los franceses es el desprecio de los políticos. Lo que quieren también eliminar es estos sueldos tan altos de los políticos, desfiscalizados y de por vida. En fin, que a día de hoy lo de la gasolina se ha quedado realmente atrás, y las reivindicaciones son muy variadas. Por eso no hay ningún representante que pueda hablar para los chalecos amarillos, porque es un poco diverso. Entonces es un movimiento que no sé lo que va a pasar con él, porque no hay nadie que se lanza a negociar con el gobierno, porque no tienen nada claro que negociar. Las reivindicaciones son muy variadas. Por eso estamos llegando, como te digo, a unos 70% de gente que no está en la calle, pero que sí apoyan los chalecos amarillos. Muchas gracias. Buenas noches. Pues merci beaucoup, Veronique. Es lo más que te puedo decir en francés, porque no sé, la verdad es que no sé mucho más, eso es lo cierto. Muchas gracias por la llamada. Esto de que era un estallido de la clase media maltratada, ya lo comenté ayer. Empezó como una protesta contra la subida del gasoil a mediados de noviembre, y se le han ido sumando cosas varias, insatisfacciones varias. Han entrado también políticos como Mélenchon o como Le Pen, a ver si pueden pescar algo en ese río revuelto. Y han pescado, porque buena parte de las demandas de estos dos las han terminado adoptando. Por ejemplo, lo del impuesto sobre la fortuna. A mediados de noviembre no estaban pidiendo nada de eso, y han conseguido convertirlo en una revuelta de clase. Y esto es que han entrado dos socialistas de tronío, como son Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon. Uno es socialista a secas y la otra es nacional socialista. Pero tienen ambos un aborrecimiento por el capital y por los ricos, que es que no hace falta fijarse mucho en ellos para verlos venir. Bueno, el hecho es que, como bien sabes, ayer Macron ha echado marcha atrás y no subirá el precio del gasoil el próximo mes de enero. Es decir, que lo de la transición ecológica está muy bien, pero no a costa de su descrédito. Era algo previsible, por lo demás. Si esto seguía, Macron le queda todavía mucho en el Elíseo y no quería complicarse más por un asunto menor, como eran unos pocos céntimos en el litro de gasoil. Ahora bien, lo que está por saber es en qué derivará este asunto. Si se esfumará y nadie se acordará de esto dentro de 3 meses, o pasará a engrosar, pasará a ser parte, como movimiento más o menos autónomo, de algún partido. Es decir, si tirará a la izquierda o tirará a la derecha, que es lo que comentaba ayer. Muy bien, pues tengo una llamada más sobre este tema, es de Juan Luis, de Valencia, que tiene una observación sobre esta misma historia. A propósito del análisis magnífico, creo, que has hecho de la revuelta de los chalecos amarillos y de esa similitud que estableces, porque, en fin, tu diagnóstico, que me parece acertadísimo, es que estamos ante una revuelta fiscal estricta y tiene similitud con las revueltas contra el consumo, los impuestos de consumo españoles en el siglo XIX, que tiene gracia que fuera una revuelta rural, básicamente, o de las clases populares, frente a los supuestos liberales españoles, que lo primero que hicieron cuando se estableció el régimen liberal es empezar a poner impuestos que no había y a crear un aparato administrativo que tampoco había y que continúa hasta hoy y que ya sabemos quiénes son sus herederos. Pues, en efecto, ese diagnóstico me parece acertadísimo. Estamos
en el 19 con un proto-IVA que eran los consumos, bueno, y luego otros impuestos sobre la de la cal, el caminar por la ciudad, la rúa, la calina, en fin, y la salina para la sal. Estaba ya inventado todo, pero los liberales fueron los que verdaderamente lo consolidaron. Y luego hay otro componente, creo, en la revuelta, y es que en Francia la revuelta tiene muy buena prensa académica, intelectual, escolar. Si uno ve los libros escolares franceses, bueno, y la fiesta nacional es la fiesta de un motín, de una revuelta. Durante todo el siglo XIX los liberales, los motines de la Revolución Francesa era simbólico. Y luego, para el marxismo, la Comuna, que fue otra revuelta en 1872, si no me equivoco. Pero es que luego, en el 68, sigue siendo todavía un hito de revueltas. Eso yo creo que explica mucho el hecho de que en Francia las revueltas sean endémicas y hasta cierto punto no estén mal vistas. Bueno, pues nada, de nuevo enhorabuena por todos tus programas. Pues sí, Juan Luis, mira, hubo un motín fiscal muy bueno. Este fue en Barcelona en el año 1899. Este es fantástico. Se le llamó el cierre de cajas, en catalán tancament de caixes. Esto consistió en que los comerciantes de la ciudad condal y de otras ciudades de Cataluña, ciudades industriales obviamente, dieron de baja sus establecimientos un día concreto en protesta por un impuesto especial que les había puesto Francisco Silvela, que era presidente del gobierno. Era para pagar los gastos de la guerra de Cuba. Obviamente andaba el gobierno con un déficit bestial. Bueno, pues vamos a ver si a los tenderos de Barcelona les subimos los impuestos y nos ayudan a enjugar un poquito el déficit. No sé, yo creo que... Y cerraron literalmente las cajas, ¿eh? Se quitaron. Es como si ahora mismo pues todos los autónomos de España nos diésemos de baja. Que hay 3 millones. Bueno, pues y al día siguiente se encontrase el gobierno con que, qué sé yo, con que se ha quedado 150.000. Y ahora aquí pasa algo. Y bueno, y el IVA, entonces el mes próximo, ¿qué va a ser de esto, no? Es decir, cosas de estas deberíamos acordarnos y aprender de estas cosas. Caray, que hay que cerrar las cajas ante esta gente bastante más a menudo. Respecto a esto que me comentas de los franceses, que son muy revoltosos, pues sí, la verdad es que históricamente es cierto. Son muy dados al motín. Su fiesta nacional, como bien dices, es un motín. Bueno, y la fiesta de los madrileños, ya ves, pues es un motín también, pero es un motín contra los franceses. El motín el del 2 de mayo, a los franceses ya no les gustó tanto, ¿eh? No les parece bien amotinarse en casa, pero no que se les amotinen fuera. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla sobre este mismo tema de los chalecos amarillos. Emmanuel se figuró que como no mostrarse sensible al medio ambiente es reconocerse malvado, puede calzar cualquier ignominia apellidándola promedioambiental. Y así lo hizo, grabando un bien de primera necesidad con un sobreimpuesto al que ya soportaba y con la pamplina del medio ambiente, como si el Estado francés tuviese la más remota idea o capacidad sobre cómo afrontar un problema global. Así que los culpables contaminadores tenían que acatar la violencia estatal de la imposición fiscal con una sonrisa y propósito de la enmienda. En vez de la sumisa reacción esperada, el personal ha intuido la estafa, el insulto y el saqueo, y perdiendo toda razón y legitimidad, se ha dedicado a violentar las calles, destruyendo propiedades públicas y privadas, con gran desahogo de los individuos y ninguna capacidad de corrección del sistema impositivo. Puede que retiren este impuesto, o que cambien de mandamás, pero para que otro mandamás les calce cientos de impuestos con excusas quizás más elaboradas. Un cordial saludo de Pizarro. Antes de irme, un recordatorio muy breve. Hoy estoy en Valencia, en el Casino de Agricultura de la ciudad, que esto está en la Ciudad Vieja, en el mismo centro de Valencia, el mismo corazón de la ciudad, no muy lejos de la catedral. Estaré allí porque me han invitado 2 asociaciones, os voy a dar el nombre, que lo tengo aquí. Uno es el Club de los Viernes y el otro es el Fórum Vía Augusta. Lo tengo aquí. Bueno, colgué ayer en mi cuenta de Twitter una cartelita que han preparado. Hablaré sobre el uso del lenguaje en los medios de comunicación.
Esto del uso del lenguaje, como bien sabéis los habituales, es un tema que me gusta mucho, sobre el que leo y al que le dedico tiempo. Bien, si vais alguno por allí, ya sea porque estáis en Valencia o porque os queréis desplazar desde las cercanías, pues nada, nos podremos conocer en persona. A mí, desde luego, conocer a los oyentes es la cosa que más me gusta del mundo. Y si les puedo conocer pues en un sitio como Valencia, que es una ciudad estupenda, pues mejor todavía. Así que, de cualquier manera, mañana habrá programa, así que los que no podáis ir a Valencia, al menos os podéis pasar por la contra. Hasta mañana, amigos. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.